Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Es más importante adorarle así que aún predicar, porque cuando un pueblo busca el rostro de Dios, lo halla. Él dice que si le buscamos, le hallaremos. Dice, y me hallarán porque me buscarán de todo corazón. Si usted lo busca a Él de todo corazón, Él se dejará ver de nosotros y nos respaldará en esta hora. Tomemos este folleto tan sencillo del profeta de Dios, William Soto Santiago y William Marion Branham, porque esa es la segunda venida del Señor. Y vamos a estudiar este tema que ya leímos la escritura de Corintios, segunda a los Corintios 11, y se titula Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuando el tiempo de él aparecerse a engañar, lo vamos a ver aquí cuándo es que él lo hace y cómo se disfraza haciéndose pasar por ángel de luz. Vamos al año 2000, cuando el hermano William habló este tema del reino del Señor. Y ahora hemos visto algo muy importante, y es que el reino del anticristo no estaba en la creación original. Por lo tanto, no permanecerá, es temporal. Y el diablo, el maligno, Lucero o Lucifer, no estaba Lucifer en la creación original. Por lo tanto, es temporal. Y eso a él no le gusta. Sin embargo, hace creer a sus hijos que no vale la pena buscar la vida eterna. Pero el diablo está buscando la vida eterna. La ha estado buscando siempre, pues ha estado luchando por vivir eternamente. Pero él no estaba en la creación original y se rebeló en contra de Dios. Por lo tanto, al rebelarse en contra de Dios, su tiempo no será eterno, sino temporal. Gracias a Dios. Ya lleva millones de años. ¿Cuánto lleva? Ya lleva millones de años. Debe conformarse con los millones de años que ya ha vivido. Y mire esta. Y quiero que la iglesia, en el corazón de la iglesia, esto quede grabado hoy para siempre. Cómo él y sus hijos les gusta esto. Ya lleva millones de años, debe conformarse con los millones de años que ya ha vivido y nunca ha hecho nada bueno, solo lo malo. Es la primera característica de ellos. Él se exalta a sí mismo, pero no hace nada bueno. Lo que hace es dejar una estela de maldad, una estela sin fruto, una estela vacía. Ese es ese ser. Cristo, hablando de él, dice que el enemigo, el diablo, es mentiroso desde el principio y es homicida desde el principio, y no hay ninguna verdad en él y tampoco hay luz en él. Se hace pasar como ángel de luz, pero él es el ángel de las tinieblas. ¿Pero le gusta hacerse pasar como un ángel de luz? Y vamos a ver cómo es que él se hace pasar por un ángel de luz. Página 4. Dice William, encontramos que en los días en que habría de venir la luz velada en carne humana, que sería conocida por el nombre de Jesús, aparecieron también algunos por allí. Teudas y Judas aparecieron como luces por allí, pero eran luces artificiales. ¿Eran luces qué? Luces artificiales, no genuinas, eran prefabricadas. ¿Ve?
Pero cuando se murieron, se acabó todito. Pero cuando vino Jesús, la luz del mundo, la luz de Dios en toda su plenitud manifestada a través de carne humana, aquella luz brilló e hizo el trabajo para lo cual vino. Pero las luces artificiales, como Teudas y Judas y todos los demás, ¿vienen para qué? ¿Para qué vienen? Para confundir. Porque no son luz real, sino que son luces de confusión para confundir a la gente. O sea que son luces que no son de ningún provecho, porque no son la palabra de Dios, sino que son la antipalabra. Pero como vienen disfrazados, ¿qué es lo que dice? Al venir disfrazados, la gente que no conoce y no sabe distinguir, como vienen disfrazados, los reciben. ¿Y cómo vienen disfrazados? De ángeles de luz. Entonces dice la Escritura que el diablo se transforma ¿en qué? En ángel de luz, en mensajero de luz. ¿Ve usted? Entonces vemos que Teudas y Judas y todos esos otros eran mensajeros ¿de quién? De la luz pervertida, que era el diablo. Él era un ángel de luz. Entonces él es una luz pervertida. El diablo, que para lo que sirve es para matar, para destruir, para enfermar, para traer todos esos problemas al ser humano. Y hay velos de carne que se prestan para que se manifieste en esa luz pervertida. Entonces, ¿a través de quién es que se manifiesta? Y una luz pervertida viene a ser ¿qué? Viene a ser tinieblas para el pueblo, aunque vengan disfrazados de luz. ¿Están entendiendo este misterio? Este es un misterio de los truenos que al entenderlo quedamos listos para vencerlo. William Branham en las edades de la iglesia. Pablo fue el primer mensajero y él dijo en Gálatas 1:8 que si algún ángel mensajero o vicario, no teniendo importancia quién fuera, si el tal predicase cualquier otro evangelio diferente del que predicó Pablo, sea anatema, que quiere decir sea maldito. Muchos dice, Pablo sabía que después de su partida, ¿cómo? Siempre que un mensajero sale de la escena, estos aparecen. Y mire cómo Dios se los va a mostrar en retrato para que ustedes no tengan ningún inconveniente con ellos. Pablo sabía que después de su partida muchos lobos rapaces entrarían. Él sabía que si Satanás mismo podía aparecer como un ángel de luz, ¿cuánto más sus ministros? ¿En qué es que aparece? Después de que el mensajero sale de la escena, ¿en qué es que aparecen? En ministros. Y pregúntese, hágase una pregunta esta noche bien bonita. ¿Por qué estando el ángel del Señor presente y que venía aquí y se paraba en ese púlpito conmigo, por qué en ese tiempo no se manifestaban? Estaba la luz, no podían aparecer con su engaño. Ellos aparecen haciéndose pasar por algo, es cuando Él sale de la escena. Entonces aquí ustedes tienen el retrato claro por el mismo profeta. Cualquiera dirá, no, es que el que nos va a engañar es fulano. No, es ministros que no van a ser fieles al reino, ni al mensajero, ni a la palabra, ni a William Marion Branham, ni a Jesucristo. Pasamos al 77. Dice William, porque fíjese, así como hay ángeles de luz, también nos dice la Biblia que el diablo se transforma en ángel de luz. ¿Para qué? Para engañar. No se transforma en ángel de luz para ayudar a la gente. Casi siempre a todos usted los ve en esas, pero usted les mide el fruto.
de ayudar a la gente o de sacar ministerios o de fundar iglesias o de establecer obras para salvación de almas, usted no les ve. Y en su propia iglesia ni siquiera se levanta ni siquiera un predicador, porque no se puede levantar nadie que hable después de ellos. Pero en la Biblia dice que simiente produce simiente. Árboles de simiente producen simiente. Porque ellos vienen a ayudar, vienen a hacer el bien, no a hacer el mal, no a engañar. ¿Están comprendiendo? No se transforma, dice, no se transforma el ángel de luz para ayudar a la gente, sino ¿para qué? Para engañar. No les gusta ayudar a nadie. Téngalo en cuenta las características. ¿Se acuerda que el ángel del Señor dijo: Miguel, dile a todos los pastores que con sus iglesias hagan for life? ¿Y usted sabe cuántos pastores de la América Latina estamos afiliados a for life y todavía permanecemos haciendo puntos y sirviendo? Pregunte. Y busque uno de esos que se hacen pasar por ángel de luz, y cuando usted le dice que hay que afiliarse a for life, usted era lo que le dice. Pero a que haya una palabra de la que ellos se puedan pegar para engañar a la gente, ahí están de primeros. Eso es lo que nos está mostrando el ángel hoy aquí. Cómo el diablo se disfraza de ángel de luz. Página 6. A la gente como siempre lo ha, para engañar a la gente como siempre lo ha hecho. ¿Y cómo lo hace? Tomando el mensaje del tiempo en que se está viviendo y dándole su propia interpretación. O sea, torciéndole, dándole una interpretación razonable, una interpretación que a los sentidos humanos parece bien, pero que es contrario a lo correspondiente para ese tiempo. Encontramos que el apóstol San Pablo, cuando vio ese problema allá en la iglesia de los Gálatas, les dijo: vosotros estabais bien. ¿Cuándo? Cuando el apóstol los trajo al evangelio. ¿Estaban bien ahí? Pero no fue sino que él se fuera allí. Cuando el apóstol los trajo al evangelio de la gracia, los estableció en el evangelio de la gracia, pues los puso a caminar bien. Entonces los dejó caminando bien y les dice: ustedes andaban bien. ¿Quién los engañó? ¿Quién los hizo tornarse de la manera correcta de andar? ¿Por qué? Porque luego comenzaron a andar conforme a ¿qué? A muchas cosas de la ley, guardando sábados, guardando la luna nueva, guardando la circuncisión. Entonces el apóstol San Pablo dice que el que hizo tal cosa, la va a pasar bien mal. O sea, es maldito. Que el que hizo tal cosa recibirá ¿qué? El pago. Dios le dará el pago. ¿Por qué? Porque es entonces tal persona un falso ungido. Y en todos los tiempos ha habido falsos ungidos. En todos los tiempos usted los busca. Y lo que los falsos ungidos hacen en todos los tiempos es ¿qué? Es desviar al pueblo de Dios del mensaje correspondiente para el tiempo en que el pueblo está viviendo. Y siempre se levantan en contra de ¿quién? Del mensajero que Dios tiene para ese tiempo. Siempre se levantan en contra de ¿quién? Del mensajero. O sea, llega un momento en que lo quitan y se ponen ellos. Aquí está el retrato. Llega un momento en que quitan el mensajero y se ponen ellos. El mensajero no está. Entonces, ¿y qué tenemos hoy? Una perversión, una adoración fuera de la voluntad de Dios. ¿Han quitado a quién? Al mensajero. Y donde usted mire un falso ungido, siempre quita al mensajero y termina poniéndose él y dice: mire, ya, él se fue. ¿Y qué está pasando ahora? Se están repitiendo los ciclos. Dice, ellos están repitiendo los ciclos, y como está repitiendo los ciclos, entonces ahora en esta repetición de los ciclos yo soy el maestro. O sea, yo represento a William Soto. Ellos dicen eso: yo represento a William Soto. Y cuando representa a William Soto, entonces más adelante, como William Soto era el maestro, entonces después él fue ¿qué? El profeta, el mensajero de la edad. Entonces se hacen pasar primero por una cosa y luego se repiten. Entonces ya yo soy tal persona. Y los incrédulos, los ingenuos, caen en eso. Pero aquí está el retrato. ¿A quién es que quitan? ¿A quién quitan? Al mensajero. Al mensajero. Es más, ya en muchos lugares no oyen la voz del ángel del Señor,
ni lo citan tal y cual como él dice en cuanto a todo el mensaje. Aquí está. Dice: y lo que los falsos ungidos hacen en todos los tiempos es desviar al pueblo de Dios del mensaje correspondiente para el tiempo en que el pueblo está viviendo. Y siempre se levantan en contra del mensajero que Dios tiene para ese tiempo. Siempre le buscan faltas, siempre lo señalan como una persona que no está capacitada para hacer lo que está haciendo. Pero no se dan cuenta que el que está haciendo esas cosas es Dios a través del hombre que Dios tiene para cada tiempo. O sea, por el ángel mensajero. ¿Quién ha dado autoridad de decir que William Soto es un mensajero de gracia y que ya no es un mensajero de Dios, ni que ya es de la piedra angular, sino que es un mensajero simplemente de la gracia y lo mandaron por allá para la brecha? No es el mensaje. Es un ángel de luz falsa. Es luz artificial. Se está haciendo pasar por un mensajero de Dios. La vindicación no va a venir, hermanos, ni la de él ni la de ninguno de los falsos que se están haciendo pasar por mensajeros de Dios. No va a venir la vindicación. La vindicación la va a traer Dios, porque está prometido. Por eso va a haber vergüenza, va a haber lloro y crujir de dientes, porque imitaron y se están haciendo pasar por el mensajero de Dios y engañan la gente, la hacen reunirse y en privado les dicen que ellos son esa persona, aunque este hombre está diciendo que abiertamente que él lo es. Pero el ángel del Señor no dice eso. Y lo que nos dijo en el 2018 el ángel: esta es la letra de William Soto Santiago. Y este separador, esta letra del hermano William Soto Santiago que yo muestro ante las cámaras, la publicó la Gran Carpa Catedral en Puerto Rico, o sea, el hermano José Benjamín Pérez. Lo publicó él. Y después de publicado, hermano, después de que la palabra ha salido y después de que publicó, mire cómo dice aquí: la palabra verdadera, el número 8. Ya el mensaje ha sido dado. Y ahora repasar. Puedes bajarle el volumen al mensaje. Ya el mensaje ha sido dado. Y ahora repasar lo que nos ha sido traído. No hay otro mensaje en la cima del monte de Sión. William Soto Santiago. ¿Hay otro mensaje en la cima del monte de Sión? Entonces, ¿por qué él lo trae? Si no hay otro mensaje, si él mismo publicó esto, ya el mensaje fue traído todo. El mensaje que se iba a dar en la cima del monte de Sión fue traído todo. ¿Quién puede aparecer diciendo entonces que ya no es el mensaje? Un espíritu haciéndose pasar por un mensajero de Dios, por un mensajero de luz cuando no lo es. Año 75. ¿Están comprendiendo todo esto? Pero recuerde que no es uno, ¿no? Van a haber varios que van a hacer eso. Y ahora le digo a quién van a querer atacar. Muchas personas piensan: un falso ungido es una cosa horrible, es un demonio que enseguida que usted lo ve, sabe que es un falso ungido. No. Un falso ungido sí es un demonio o poseído de un demonio, pero lo menos que usted se imagina es que es un falso ungido, porque el diablo se transforma en ángel de luz y así sus ministros, porque el diablo no puede hacer nada a menos que no sea a través de ministros. ¿A través de quién es que se va a manifestar? De gente que está en el ministerio. Claro, ¿cuándo uno se iba a imaginar que ministros iban a respaldar eso? Pero lo hicieron. ¿Y cuándo se iban a imaginar que ministros iban a decir: no, yo soy? Otros, si no, yo soy la palabra hecha carne. Y cuando William Soto aparezca, él me tiene que venir, y cuando él aparezca, él tiene que viajar a mi ciudad y decirme: ustedes. Oiga, tremendo eso, hermano. ¿Cómo puede alguien enseñar eso si el profeta está presente? Son una sola, uno y el mismo. Entonces, ¿para qué publicó la palabra pura del ángel aquí diciendo que el mensaje había sido traído? ¿Por qué no salió y dijo: mire, no, esto es falso, esto nunca lo dijo William Soto? No, lo publicó. Y si lo publicó, aquí está la palabra. Esto fue en el año 18, 1965.
Es que Él es el que está haciendo el retrato de todo, el ángel del Señor. Mire, William Branham, 1900 ¿qué? Por favor, ayúdeme con la fecha. 65. El pecado es hermoso. La gente hoy en día se imagina a Judas como un borracho tirado por ahí en la calle con la boca llena de moscas, que así era Judas. Judas fue un hombre guapo, fuerte, un engañador. Un engañador no es aquel al que uno tiene que vigilar. No es al campesino, es decir, no es ni al borracho, ni al que está cochinito por ahí, ni con la boca llena de mosca. A ese usted no lo vigile. O sea, a ese no es el que hay que vigilar. Dice, no es al campesino que viene con pechera, es decir, con overol de trabajo y sucio. No es al creyente que es así. A ese no es el que hay que vigilar. Al que uno tiene que vigilar cuando se acerca, a su esposa. Y acuérdese que eso es espiritual y es literal. Al que uno tiene que vigilar cuando se le acerca a su esposa es, mire, ¿a quién? Es más bien a ese mañoso. Ese es el pícaro, ese es el ladrón. Y siempre mire lo que acaba de decir William Branham aquí y vigílelo. Usted no es a ese, es a ese mañoso, pícaro. A ese es el que tiene que cuidar con su esposa. Cuanto más uno, cuando viene a un púlpito y se para alguien que no es el esposo de la iglesia y venga con eso. Y ustedes ahora están entendiendo perfectamente la palabra. Año 78. Encontramos que siempre que la palabra ha estado en esta tierra manifestándose, estará velada en carne humana. No puede estar de otra manera. Eso mismo es lo que evita que el diablo pueda aprovecharse y engañar a los escogidos. Porque si no estuviera de esta manera, entonces cada escogido decía, bueno, yo puedo irme por acá y yo voy a averiguar directamente de parte de Dios qué significa esto por aquí, qué significa esto, qué es lo que Dios va a hacer en este tiempo. O sea que hay personas que también, siendo creyentes, no siendo ministros, van y se encierran, se agarran a leer mensajes del hermano William, porque ni siquiera leen al hermano Branham ni a la Biblia, se agarran a leer mensajes y luego dicen, uy hermano, ahora yo soy el que tengo la verdad. Dice el hermano William, si eso fuera así, Dios no enviaría a un profeta en carne humana como nos lo ha enviado. Y yo puedo obtener yo mismo por mi cuenta, y entonces el diablo se aprovecharía y allá fulano, el diablo vendría y lo engañaría en cierta manera. Y como en el mundo espiritual hay otras dimensiones, entonces la persona, al no estar capacitada y tener las dos conciencias juntas y ser preparado de esa manera para poder captar la revelación directamente de parte de Dios, entonces ¿qué pasa? El diablo se cuela. Ahora una persona que no tiene las dos conciencias juntas y que no es el profeta de la edad, ¿el diablo qué? Se cuela. Entonces puede haber visiones de parte de Dios y puede haber visiones de parte del diablo. Por eso cuando Dios tiene un profeta en carne humana, tenga cuidado cuando alguien aparezca y diga, uy, yo tuve un sueño, hermanito, el Señor me habló, y otra diga, no, yo tuve una visión, a mí el Señor me habló y fulano y tal, y empieza a meter profecías. Dígale, mire hermana, estando un profeta en la tierra, cíñase a la palabra. Porque puede haber visiones de Dios. Ahí está diciendo, ¿quién nos lo está enseñando? El profeta nos lo está enseñando. El profeta nos está diciendo, cuidado que cuando alguien trata por su cuenta, el diablo se cuela. Entonces puede haber visiones de parte de Dios y puede haber visiones de parte del diablo. Puede haber sueños de parte de Dios y puede haber sueños de parte del diablo. Escuche bien, sueños. Pueden oírse voces de parte del diablo y pueden oírse voces de parte de Dios. Pues el diablo se mete y la persona no sabe de qué lado está recibiendo lo que está recibiendo. Se deja falsamente ungir y ahí queda. A mí el Señor me habló y me dijo, sí, yo tenía una mujer que se congregaba aquí en la iglesia, que siempre me decía, yo no hago caso a nadie porque para mí el Señor es mi pastor. El ángel dijo, si usted dice que el Señor es su pastor, muéstremelo en carne humana.
porque diciendo eso, a más de uno han engañado. Y entonces esa cosa por acá, fulano dice, no, esto es así, y yo vi en visión una tal cosa y tal cosa, o Dios me habló. Y no sabe que el diablo se transforma en ángel de luz para engañar. Y así también los ministros del diablo, ministros del diablo, hermano, se transforman como ángel de luz y aparecen como grandes ministros. Pero detrás de ellos, ¿quién está? El diablo tratando de engañar al pueblo de Dios. Pero tarde o temprano son descubiertos. Y cuando sean descubiertos, entonces el diablo se pone furioso. ¿Cómo se ponen ellos cuando uno los descubre? Furiosos, porque lo han descubierto en el velo de carne donde él estaba velándose para engañar al pueblo de Dios. Claro, tienen que haber iglesias en este momento branjamitas. Tienen que haber pueblo branjamita que está parado por la palabra y que sabe dónde están engañando y dice, ahí lo están engañando. Entonces por eso se puso furioso, salió en público y ¿qué dijo? Mauricio y su iglesia se van para la gran tribulación. Sí. Y el otro acá dijo, no, a esa iglesia hay que acabarla como sea. Entre todos tenemos que ponernos y acabarla como sea. Claro, mientras haya esta iglesia, no puede seguir engañando. Mientras esta iglesia exista y este pastor exista y se predica aquí lo que se predica, no pueden aparecer engañando a la gente. Entonces lo que hay es que borrarla del mapa. Y una señora le dijo a una hermanita de la iglesia, le dijo, hermanita, el que esté en esa iglesia de Mauricio, eso lo dijo la semana pasada, si no se sale, no hay transformación ni rapto. Se tiene que venir pan de nosotros. Y mire aquí exactamente lo que está hablando el profeta, disfrazándose de ángel de luz. Metiéndole miedo a la gente, haciéndose pasar como ángel de luz para engañar, porque esto operará muy fuerte antes de nuestra transformación. Y los truenos nos están advirtiendo para que el resto del camino nos paremos por la palabra pura, totalmente el resto del camino. Y el que cuando se descubre y se ponga furioso, que se ponga furioso. Sí. 2010. Siempre que el diablo ve que Dios va a hacer algo, trata de averiguar qué es lo que Dios va a hacer. Y empieza a levantar personas que comienzan a sentir que ellos son las personas para eso. Y el diablo los inspira y los usa el diablo. Y como no es el programa de Dios lo que esa persona está llevando a cabo, entonces no da resultado. Aunque le sigue mucha gente, pónganle cuidado. Aunque lo sigue ¿qué? Y después muchos se decepcionen. ¿Y después muchos qué? Cuando vean que todo lo que profetizaba era mentira y que todo lo que decía era engaños y que no era la persona ni la autoridad para decir eso, que no tenía el lugar ni la autoridad dada por Dios, la persona se decepciona. Esa clase de personas se enferman por una de las plagas. Me lo está diciendo William. Esas clases de personas se enferman por una de las plagas. Recuerde que son unas cuantas plagas habladas allá en el monte Ebal y en el monte Gerizim para los que siguen la palabra de Dios. Y para los imitadores y para los que tratan de interrumpir el programa de Dios, pues lo que fue hablado en el monte Ebal. En el monte Ebal fueron habladas las maldiciones. Y el hermano William dice que todas las maldiciones del monte Ebal es para las personas que tratan de ocupar el lugar del mensajero y se hacen pasar por el ungido de Dios del tiempo final sin serlo, en lugar de decir la verdad, como en esta noche. Claro. Año 2002. Siempre que Dios va a hacer algo, aparecen muchos imitadores levantados por el diablo para interrumpir lo que Dios va a hacer más adelante. Por ejemplo, si la gente sabe que Dios va a hacer cierta cosa y la va a hacer en cierta forma, claro, como ya el ángel ha hablado, y la va a hacer en cierta forma, el diablo levanta muchas personas, unge. ¿Cuántas personas? Hermano, ¿muchas o no? Lo está diciendo el ángel del Señor en el 2002. Unge muchas personas con espíritus malos para imitar eso que Dios va a hacer, para que las personas digan, eso es lo mismo que hizo fulano de tal y que hizo fulano de tal.
Vean, cuando Dios prometió la venida del Mesías, la primera venida de Cristo, antes de Cristo vinieron Teudas y Judas, los cuales llevaron mucho pueblo tras ellos. Pero cuando murieron, todo se deshizo. Fueron imitadores, imitando lo que sería el Mesías. Pero cuando vino el verdadero Mesías, vean, ya habían venido otros. Y Cristo dijo: los que vinieron antes de mí son ladrones. ¿Y qué? O sea que ellos no solamente vinieron a hablarles y a reunirlos, sino a robarlos. Mire, ladrones y robadores son. Ahora podemos ver que siempre los imitadores son ladrones. ¿Son qué? Y luego él dice, en otra parte dice ratas, ¿no? Ahora podemos ver que siempre los imitadores son ladrones y robadores, como el mismo diablo que vino para matar, vino para robar y vino para engañar a la humanidad. Por lo tanto, lo mismo que hace el diablo, para lo cual apareció el diablo, ahora encontramos que los imitadores hacen ¿qué? Lo mismo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, o sea, vida eterna. San Juan 10:10. Ahora encontramos, dice el hermano William, que siempre que Dios ha prometido algo para hacer, siempre hay imitadores, los cuales son ungidos con espíritus malos de parte del diablo. ¿Están ungidos o no están ungidos? Y los tontos se creen que son algo cuando son nada menos que instrumentos del diablo. Ahora está diciendo el profeta. Ahora encontramos que cuando Dios cumple lo que Él prometió, eso tiene que estar de acuerdo a cada promesa que Él ha hecho con relación a esa promesa. O sea, Dios cuando promete algo tiene que estar de acuerdo en la palabra, en la Biblia, en el mensaje del hermano Branham y en el mensaje del hermano William. Tiene que venir en un hilo de pensamiento divino a través de toda la Escritura. Y no puede contradecirse lo que Dios ha prometido hacer. No se puede contradecir con lo que está en toda la Escritura relacionado con ese evento. Sí, que bien difícil engañar. Sí, porque no, el cuadro no les va a cuadrar. El mensaje de Dios en todos los tiempos siempre ha estado en tres formas. Una es en la forma de revelación, la otra es en la forma intelectual y la otra en la forma fanática. Tres formas. El que logra obtenerlo por revelación recibe el beneficio para lo cual ha venido el mensaje. Amén. El que lo tiene intelectualmente ha obtenido una buena religión, pero los beneficios para lo cual ha venido ese mensaje no los recibe. Recibes una religión. En algo invalidará la palabra. Y el profeta dice: si usted invalida la palabra, no le es efectiva. O sea, usted no recibe el beneficio que esa palabra dice. Y si usted obtiene el mensaje y tiene el mensaje y vive el mensaje bajo esa otra etapa fanática, bueno, eso es triste para usted. Porque en la forma fanática es una forma en donde se cuela toda clase de espíritu. Y la gente no puede darse cuenta que son espíritus seductores, mentirosos, tomando la palabra de Dios y dándole una interpretación errónea a la persona. ¿Sí comprende eso? O sea, buscarse cosas del nombre, buscarse cosas del mapa de la ciudad, buscarse un poco de cosas y empezar a buscarse la forma de enredar para mostrarle a las personas cosas raras, lo cual no está correcto. Porque entonces esa persona busca que en su iglesia hayan fanáticos. Y son fanáticos de él, ni del mensaje, se vuelven fanáticos de él. En esa forma fanática, y también pueden volverse fanáticos del mensajero, ¿no? Fanáticos, pero nunca creen la palabra. En esa forma fanática, y cuando digo fanática, al que tiene la revelación genuina también le llaman fanático. Eso es bueno. Uno tener una revelación genuina y pararse bien por la palabra, también nos dicen fanáticos. Pero es que esa es la parte correcta. Pero sin embargo la persona sabe que no es fanatismo, porque concuerda todo con la palabra. Es la palabra.
Pero el que realmente tiene un fanatismo con la palabra y no una realidad, entonces cuando lo lleva a la palabra tiene que echar la palabra a un lado, tomar y esconder esas partecitas de la palabra que son fuertes contra ese fanatismo, tiene que esconderlas a un lado y solamente predicar la parte que le conviene. Gente que cita su ángulo y por su ángulo se paran, ¿no? Y le aparece el docto en el reino de Dios, le aparece el hombre de Dios y le dice: no, mijo, son 3 ángulos, por lo menos. ¿Y esto que dice aquí qué? ¿Y esto que dice aquí qué? ¿Y cómo quedan? Tiene que esconderlas a un lado y solamente predicar la parte que le conviene, la parte que apoya esa creencia fanática, y el resto tiene que echarlo a un lado. No le es efectiva esa palabra para tales personas. La están invalidando, le están añadiendo a la palabra y hay una sentencia para el que le añade. Recuerde que la evidencia del Espíritu Santo es creer todo el mensaje, toda la palabra. Si toman el mensaje, sí, toman el mensaje, pero le añaden su propia interpretación o la interpretación de cualquier espíritu de error que se le cuele y comience a hablarle. Porque enseguida el que tenga el mensaje en la forma fanática empieza a oír voces, a encerrarse, a no hablar con nadie, a ponerse que no, empieza a llamar gente a un ladito, a mostrarle, le saca el mensaje y le dice: mire, lea aquí que no vea a nadie. ¿Usted no ha visto a esas personas? Claro, usted tiene que haberles visto. Se ven aquí, de esto aquí. Sí toma el mensaje, pero le añaden su propia interpretación o la interpretación de cualquier espíritu de error que se le cuele y comienza a hablarle. Porque enseguida el que tenga el mensaje en la forma fanática empieza a oír voces. Luego que sí vi esto, que si tuve una visión, que si tuve este sueño y hago eso porque oí una voz que me dijo esto y esto, ¿ve? Entonces ya no se guía por la palabra, sino por voces, por sueños, visiones. Y si no es un profeta, le meten gato por liebre. ¿Está escuchando esto? Ahora, a un profeta no le pueden meter gato por liebre porque él nació profeta y está preparado para conocer el mundo espiritual y tiene las dos conciencias juntas. Al tenerlas juntas, él camina en el mundo espiritual, en la otra dimensión, como caminamos nosotros aquí. Ve las cosas y todo y las entiende todas. Pero uno que no es profeta, lo mejor es que se cuide de esas cosas, porque puede estar oyendo o viendo cosas que son de la quinta dimensión y no de la dimensión del Señor. ¿Usted está viendo esta palabra clara? ¿No le vino el diablo a Martín con una buena aparición? Le vino, se le presentó ahí con una corona, bien vestidito. Yo soy Jesús. Martín lo miró, lo chequeó bien con la palabra. Cuando lo chequeó con la palabra le dijo: tú no eres ningún Jesús, apártate de mí, Satanás. ¿Ve? Pero cualquiera que no esté preparado para eso, oiga una visión tan bonita, oiga una visión tan bonita, con una experiencia tan bonita, cualquiera cae. Cualquiera cae. Dice: hermano, a mí se me apareció el Señor. Así que lo mejor que uno puede hacer, si no es profeta, lo mejor es quedarse con las cosas de Dios cuando Él las manifiesta en nuestra dimensión, en la cual nosotros podemos chequearla con la palabra. Entonces sabemos que el que entre al mensaje o tome el mensaje en esa forma fanática corre un riesgo tremendo y difícil para salir de ahí después de que se mete en ese campo. El que se meta en ese campo es difícil de salir de ahí. Lo está diciendo el profeta, no va a salir fácilmente. Sigue el profeta diciendo: ya estamos terminando. Por lo tanto, entonces es mejor apartarnos de nuestra propia manera de pensar. Hagamos solamente lo que Dios nos da a conocer que debemos de hacer, ninguna otra cosa, porque eso va a contar delante de Dios. Imagínese, si no le es dicho que haga tal cosa y la hace, y todavía no tiene la autoridad y la fe para decir lo que usted quiera hacer y que se cumpla. ¿Cómo será entonces si le es dado a usted que usted hable y lo que hable se cumpla? ¿Cómo sería eso, hermano? Haría peor que los que trataron de hacer con Moisés en aquel tiempo. Trataron de apedrear a Moisés. O sea que todos estos falsos profetizan y dicen que Dios no se cumple, porque ellos no son profetas.
Y lo que hacen es traer desilusión al pueblo. No, que vas caminando mal, le decían a Moisés, que mira cómo y ahora con hambre el pueblo y ahora el ejército detrás, mira, nos estás guiando mal, ve. Pero aquellos no tenían la palabra hablada. Ellos creían que tenían la palabra, pero el que tenía era Moisés. El que la tenía era Moisés, ¿ve usted? Entonces encontramos que toda persona que trata de hacer cosas que no están establecidas por la palabra que se hagan, son personas que si tuvieran toda la autoridad, todo el poder, la orden de parte del Señor que les diga, hablen lo que quieran y lo que hable se va a cumplir, ¿qué usted cree que harían? Bueno, si tratan de guiarse ellos mismos por su propia cuenta, lo primero que harían con ese poder es quitar ¿a quién? Quitar a cualquier cosa que les estorbe para hacer lo que ellos les da la gana. Bueno, aquí sí podíamos hasta terminar el culto, hermano. Mire, esto es una profecía. Lo primero que harían con ese poder es quitar ¿a quién? Quitar cualquier cosa que les estorbe para hacer ellos lo que les da la gana. Y yo les quiero decir, ¿lo están viendo palpable o no? ¿Estamos viendo palpable todo esto? Sí. Por eso es que el pueblo de Dios, el pueblo branjamita, él no va a ser engañado. Por eso cualquiera que se oponga a eso lo van a decir juicios y maldiciones y van a tratar de matar las iglesias y les van a hacer pandilla entre varios para tratar de matar congregaciones, las congregaciones que se paran por la palabra. Nosotros seguimos siendo una iglesia del mensaje, seguimos siendo una iglesia branjamita, cristocéntrica, bibliocéntrica, y estamos con el hermano William Soto Santiago sabiendo de que todo va a salir bien. Eso nos lo habló él. Entonces, si yo veo que los que van a ser adoptados hacen o tratan de hacer o están haciendo algo que no deben de hacer porque Dios no nos ha dicho que lo hagan y dejo que lo sigan haciendo sin decir nada, ¿qué estoy haciendo? No estoy ayudándole, estoy entonces dejando que usted siga haciendo eso y entonces cuando sea adoptado, los que van a ser adoptados y usted diga, ¿y por qué no he sido adoptado? ¿Por qué? Porque hiciste cosas que no tenías que hacer. Pero yo hice las que fueron dichas que hiciera. Sí, pero le añadiste a las cosas que tenían que ser hechas. Entonces es mejor oír de estas cosas antes que después que pase el tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, entonces usted no debe dejarse influenciar por su propia mente. Por lo tanto, entonces imagínese con la imaginación de uno. Uno hace villas y castillas con la imaginación de uno. Hace villas y castillas, como dice la gente. Con la imaginación de uno, uno se ve hablando la palabra, haciendo tales y tales cosas. Pero eso no es lo correcto. Cada cosa que uno haga debe estar basado firmemente en lo que Dios nos haya dado a conocer, en lo que Dios nos haya enseñado. Así que tenemos que saber cómo caminar en esta hora, ya que si no caminamos correctamente, como decimos nosotros, cero adopción. Y eso es para cada uno como individuo y para el cuerpo de creyentes como grupo. Bueno, y lo que queremos es ser adoptados. Así que esta noche el retrato de cómo Satanás se disfraza como ángel de luz fue hecho. Ya si usted le quiere poner su nombre en privado, póngaselo. Pero acaba de ser enseñado por los truenos cómo operan esos ministros haciéndose pasar por ángeles de luz cuando no lo son. Que el Eterno bendiga nuestras almas con su santa palabra y que este día de hoy haya quedado claro eso y caminemos con el rebaño de Dios hasta que tengamos que llegar a la meta donde nos hemos propuesto. Va a haber mucho cuidado de aquí en adelante. Vamos a estar pendientes de todo y firmes con la palabra que nos fue dada del ángel del Señor. Hay promesa y la promesa vendrá. Estamos cerca y en tiempo donde la misericordia se está acabando, la tendencia es irse al mundo,
pero los que conocen y tienen el mensaje y la palabra encarnada, el mundo no se lo va a llevar. Ellos van a permanecer fieles hasta su transformación. Vigilen por su gente, vigilen por los suyos, vigilen por toda persona que ustedes aman y manténganlos cuidando, porque entre más se acerque el momento de ser quitada totalmente la misericordia, la tendencia es más peligrosa. Estamos viviendo días malos para el mundo y días buenos para nosotros. Viva la palabra al máximo y dé el fruto al máximo, que Dios viene a adoptarnos totalmente, físicamente, muy pronto. Gracias por esta noche que hemos pasado tan bueno.